Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 3488-2025. A continuación, se hará lectura del acta. Buenos días. Jueves 24 de abril de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana, integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 3488-2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa CAIPE Logis SAC en el marco de la adjudicación simplificada número 001-2025-OS-CSJLN/PJ primera convocatoria efectuada por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte para la contratación del servicio de mensajería para la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el informe de hechos el señor Carlos Alberto Rojas Quispitongo con DNI número 06806107. Asimismo, el tercero administrado Interlogistic Perusac debidamente representado para realizar el informe legal el abogado Gerson Condeso Vargas con Colegiatura de Abogados de Lima número 87.965. Nota: se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pese a haber sido notificada el 14 de marzo de 2025 mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaría del tribunal. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, CAIP Logistics SAC, por el espacio de 10 minutos. Señor Carlos Rojas, adelante. Muchas gracias, señores del tribunal. Por favor, quisiera compartir en estos momentos unas Señor Rojas, diapositivas. encienda su cámara, por favor. Perdón, disculpen. Listo. Buenos días, señores del tribunal. En este momento quisiera compartir y sustentar mis argumentos. En mi condición de impugnante, voy a exponer los argumentos de mi apelación interpuesta contra la buena pro otorgada a la empresa Interlogistic Perusac en la adjudicación simplificada número 1/2025, convocada por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Dado que se presentaron documentos falsos y inexactos que serán demostrados a lo largo de mi exposición, y que de esta manera el postor se adjudicó con la buena pro, sorprendiendo a las instituciones públicas, en este caso a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Por favor, en estos momentos voy a pasar a compartir una diapositiva. Por favor, ¿me pueden confirmar si se visualiza? Se visualiza, puede iniciar. Ok, muchas gracias. Bueno, el cuestionamiento que nosotros iniciamos inicialmente es sobre el cuestionamiento de la presentación de documentos falsos e inexactos, ¿no? Durante la contratación simplificada número 1, convocada por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Como objeto tiene la contratación del servicio de mensajería, ¿no? En específico, un documento muy cuestionado es el documento que se presentó, como es el contrato y la constancia de prestación que acredita un monto en experiencia del postor por 1.109.940.36 céntimos, ¿no? Lo que nos pareció algo curioso debido a que en tiempos de pandemia, en el año 2020, era muy poco probable suscribir contratos de tanta magnitud, más aún si ni siquiera el contrato describía cuáles son los servicios postales que se iban a realizar, ¿no? Ni siquiera las cantidades que se iban a ejecutar, ¿no? Entonces, este documento fue presentado en la oferta técnica en los folios del 25 al 28, y dicho contrato estaba suscrito
con la empresa Mito Courier, que casualmente la empresa adjudicataria anteriormente se llamaba Corporación Mitosat. Bueno, comparten inclusive ciertas partes del nombre, inclusive también hasta en algunas oportunidades la dirección. Como podemos ver aquí en el contrato cuestionado, la empresa se denomina y se identifica como Interlogistic Perú-SAC. Y para eso, su representante legal identifica y suscribe el contrato como Interlogistic Perú-SAC. Sin embargo, nos crea un poco de suspicacia el hecho de que en esa fecha se haya podido suscribir contratos cuando estábamos en plena restricción de servicios postales, estábamos con una economía un poco decaída por la implementación de las restricciones de viales y de tránsito en todo lo que es servicio de mensajería, ¿no? Entonces hicimos una consulta a la página de la SUNAT y nos dimos con la sorpresa de que efectivamente Interlogistic Perú-SAT se denominaba antes Corporación Mitosat, y que esta información fue declarada ante la SUNAT en el año 2021. Entonces, por ese motivo, ahondamos más en documentación, buscando información, y hicimos una duda razonable, ¿no? Si efectivamente Corporación Mitosat declaró ante la SUNAT que en el año 2021 dejaba de usar esa denominación, ¿cómo es posible que en el año 2020 haya presentado un contrato suscrito identificándose como Interlogistic Perú-SAC si esta nueva denominación fue recién aprobada el 21 de junio de 2021, según lo que se estableció en la SUNAT? Ahondando más en esa información, pedimos registros de la partida electrónica número 13884606 que se encuentra descrita en el anexo número 1 de la oferta técnica, y se evidencia que la denominación social de Interlogistic Perú-SAC fue aprobada recién por Junta General para ser utilizada y cambio de denominación el 14 de diciembre de 2020. O sea, 5 meses después aproximadamente de que se suscribió el contrato con Mito Courier, identificándose como Interlogistic Perú-SAC. Este es un documento que evidencia en definitiva que hay una incongruencia, que es un documento inexacto o hasta falso, que ha permitido acreditar ante una entidad pública una experiencia de postor inexistente. Esta situación nosotros la comenzamos a notificar ante la entidad pública, ¿no? Inclusive adjuntando esta línea de tiempo, ¿no? Indicándole que Corporación Mito, antes, el 20 de junio de 2020, aún se denominaba Corporación Mito, y sin embargo, firmó contrato como Interlogistic Perú-SAC, ¿no? Seguidamente, el 14 de diciembre, cambia de denominación para denominarse nuevamente, como está ahorita adjudicado la Buena Pro. En la respuesta de la fiscalización posterior, Mito Courier, que es la persona jurídica que le emite la... ¿Sí? Tus diapositivas no están avanzando. Uy. Dios. A ver, un Si ratito. gusta, Secretaría puede apoyarlo con la presentación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Secretaría, por favor. ¿No se logra visualizar? Se logra visualizar, pero no estaba avanzando. Entonces, a su indicación, puede continuar. ¿Cómo no? Sí, ¿estamos? Sí, podemos continuar. Bueno, entonces me quedé en este punto. El cuestionamiento que se hace referencia a la oferta técnica presentada es exactamente a los documentos foliados en los números 25-28, donde se presenta un documento, contrato y su constancia de prestación, suscrito como Interlogistic Perú-SAC, cuando en ese tiempo la empresa se denominaba Corporación Mito-SAC, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Siguiente, por favor. Entonces aquí hago unos pequeños vistazos sobre el contrato cuestionado. Se identifica en la sección primera como Interlogistic Perú-SAC y suscribe el contrato como Interlogistic Perú-SAC. Siguiente, por favor. ¿No? Por 1.000.000
1.109.940 nuevos soles. De las consultas que se realizan ante la SUNAT se verifica que efectivamente Interlogística Perusal recién fue declarada en el año 2021. Entonces nace esta duda razonable, como una empresa que se denominaba con otro nombre en el 2020, a mediados de 2020, puede haber firmado con un nombre que no existía en ese momento, ¿no? ¿Y por qué? Porque este nombre recién fue aprobado en el año 2020, pero en diciembre. Siguiente, por favor. Y nosotros tenemos el sustento emitido por los registros públicos, donde se puede apreciar la partida número 1384-4606, donde indica efectivamente que por Junta General se Interlogistic que cambia la denominación de Corporación Mitosac a Interlogistic Perusac, y esta recién fue aprobada el 14 de diciembre de 2020. Siguiente, por favor. Acá hay una pequeña línea de tiempo que hemos querido plasmar. Como se evidencia, Corporación Mito, el 20 de junio aún se denominaba como lo indica, pero sin embargo suscribe un contrato como Interlogistic Perusac, ¿no? Sin embargo, el 14 de diciembre de 2020, 5 meses después, recién se aprueba el cambio de la nominación social a Interlogistic Perusac. Siguiente, por favor. Haciendo la fiscalización posterior, según lo que nos ha informado la entidad, señala que esta empresa, Mito Curies, solamente explica que ellos solamente deben decir que si es verdad o es mentira el documento y si este carece de veracidad. Siguiente, por favor. Interlogistic hace un descargo y señala expresamente que ellos han presentado un documento verdadero y que este supuesto descargo está atribuido al uso de un nombre comercial, ¿no? Y que no debería de presentar otro documento mayor a este. Siguiente, por favor. En su descargo también habilita que tuvo un error en la supuesta utilización del nombre comercial de la empresa, porque ahora ha cambiado de denominación y es atribuido a un error que no está condicionado en una calificación por parte de la entidad. O sea, admite primero que es el uso de un nombre comercial e inserta esa condición que nosotros supuestamente hemos cuestionado en nuestra apelación. Nada más alejado de la verdad. Nosotros no hemos cuestionado el uso del nombre comercial. Nosotros hemos cuestionado que se ha suscrito un contrato que no está con una persona jurídica establecida, con un nombre identificado que no existe, ¿no? Y que sin embargo se le ha expedido una constancia por más de 1 millón de soles con un servicio que se ha venido ejecutando desde el año 2020 hasta que se emitió la constancia, y nos parece realmente que el estadio en que se encontraba su oferta técnica, el estadio que presumía de presunción de veracidad, ha sido ya cuestionado, porque yo tengo un documento emitido por una entidad pública, como es el Servicio de Registros Públicos, que cuestiona la veracidad de lo dicho por esta empresa, porque hasta el momento en su descargo solo indican sus dichos, mas no me sustenta con un documento, ¿no?, lo que ellos señalan, que es la utilización de su nombre comercial u otro que tengan que descargar. Porque ambas empresas, tanto como las que suscriben, sustentan esgriman la misma defensa. Señalan que el documento es veraz, pero sin embargo no presentan documento alguno que pueda apreciarse la veracidad de esos hechos, como lo que sería un comprobante de pago, un abono de los pagos, voucher de depósito o estado de cuenta. Yo ya tengo un documento que dijo que esa situación es contraria a la realidad. Siguiente, por favor, para finalizar. Le resta 1 minuto. Muchas gracias. Disculpe, como le dije, Interlogistic ha vulnerado el principio de la integridad de las contrataciones tipificado en el reglamento, el principio de la presunción de veracidad tipificado en la ley 27.444, ¿no? Por estas ambas conductas, la oferta debe ser descalificada. Siguiente, por favor. Y mi petitorio final es que se descalifique la oferta técnica presentada por el postor Interlogistic Perusac y se disponga resignar mi representante del cuadro de apelación y declarar fundado en todos sus extremos el recurso de apelación. Es todo, señores del tribunal. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado, Interlogistics Perú S.A.C.,
por el espacio de 10 minutos. Señor Gerson Condeso, adelante. Conforme, doctor. No sé si logran escucharme y me permiten compartir pantalla. Se te puede escuchar. Perfecto. Voy a proceder a compartir pantalla. Muy buenos días. No sé si logran visualizar mi pantalla. Se visualiza, puede iniciar. Perfecto, doctores. Con gusto, muy buenos días a todos los presentes. La presente audiencia de apelación nos trae en el expediente 3488-2025 contra nuestra buena pro otorgada en la adjudicación simplificada 1-2025 por el Servicio de Mensajería para la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Ante ello, voy a hacer una defensa muy centrada en los fundamentos de la apelación y los alegatos orales indicados por el apelante. Y como puede verse, la apelación se basa en que el documento, que es el contrato de servicios de mensajería local y nacional de fecha 10 de junio del 2020, por el importe de 1.109.840 soles, tendría documentación falsa y o inexacta, y lo alegan y lo indican. Respecto al primer fundamento, el apelante cuestiona nuestro contrato de servicios acreditado como experiencia, indicando que es falso e inexacto. Como lo ha presentado de su segundo escrito en el presente recurso de apelación y como también se ha verificado, la empresa Mito Courier ha absuelto la fiscalización posterior realizada por la entidad, confirmando la veracidad y autenticidad del documento cuestionado por el apelante. Y de igual manera, como conforme a nuestros descargos, nuestra empresa también confirma la veracidad y autenticidad del documento. Por lo tanto, conforme a vasta jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones, respecto a la falsedad del documento, ambos emisores han confirmado la suscripción del mismo y la autenticidad de su contenido. Por lo tanto, solicitamos que respecto a la falsedad del documento sea declarada infundada la apelación. Ahora bien, el segundo punto y el más extenso es la inexactitud del documento. Y cuestiona la exactitud con la realidad, debido a que el nombre comercial estipulado en el documento hace referencia al nombre de Interlogistic Perusac, siendo que a la fecha de suscripción del documento cuestionado, el nombre de la empresa registrado en SUNARP era Corporación Mitosac. Sin embargo, se debe precisar que el objeto del servicio es mensajería local y nacional, siendo que el número de RUC estipulado en la parte primogénea del contrato donde se identifican a las partes corresponde a nuestra empresa y corresponde a la empresa que ofertó esa experiencia. Respecto a la inexactitud, y se debe precisar algo. Nuestro apelante indica de que le pareció raro que en pandemia se haya licitado y haya contratado el servicio de mensajería por este monto. Si se puede verificar el tema de la conformidad del servicio, que también obra parte en nuestra oferta pública, el contrato no duró hasta el año 2020. El contrato tuvo una duración, justamente un periodo que está estipulado en la constancia de conformidad. Segundo punto, se hace raro también de que en pandemia se haya suscrito el contrato. Señores miembros del tribunal, creo yo que en pandemia, y todos hemos vivido ese estado en el Perú, la economía fue muy diversa. ¿Qué significa eso? Hasta el propio Estado contratado, mascarillas, pruebas rápidas, servicios, bienes, con la necesidad de urgencia, pagando inclusive sobreprecios que han llegado hasta el 400 a 500% de un valor, de un bien o de un servicio. La necesidad o el flujo económico, la capacidad económica y gerencial que tenga la empresa para poder suscribir el contrato no tiene que ser una condición para ser ajena a la realidad si es que una de las partes como empresa no pudo lograr ese objetivo. Segundo punto, respecto a la libertad de contratar bajo los términos que acuerdan las partes. Es evidente que la Constitución regula justamente la capacidad de contratar de cada persona y regular los acuerdos bajo los alcances que ellos mismos indiquen. Y cito, la libre contratación garantiza la facultad para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial a través de un acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales o jurídicas, siendo que nosotros podemos constar en el contrato lo que más parezca a ambas partes. Ahora bien, quiero detallar algo, señores miembros. Este es un extracto del documento cuestionado de la parte introductoria, donde justamente nuestra contraparte cuestiona que se estipuló Interlogistic Perusac, cuando a la fecha de suscripción de dicho documento todavía no se había registrado el cambio de denominación. Señores miembros del tribunal,
yo me pregunto acá, ¿en qué extremo de este documento, de lo que pueden visualizar y lo que van a visualizar dentro del expediente, indica que nosotros estamos declarando o estamos indicando que Interlogistic Perú SAC es nuestra denominación comercial estipulada en SUNAT? En ningún extremo. ¿Y por qué digo ello? Y debe ser importante, porque la declaración de documentación inexacta tiene que ser declaraciones o afirmaciones contrarias a la realidad. En este caso, lo que simplemente se estipuló en el contrato de servicios es justamente el número de RUC que coincide con nuestra empresa, ya coincidido, y el nombre Interlogistic Perú SAC, que como indicamos en los descargos y reitero en la presente audiencia, es el nombre comercial. Y respecto a la ley de signos distintivos, respecto a los nombres comerciales, el nombre comercial es cualquier nombre que una persona jurídica puede interponerse para identificarse con otras personas jurídicas dentro de la economía nacional. Ante ello, nuestra empresa, desde el año 2019, ya venía justamente teniendo el nombre comercial de Interlogistic Perú SAC. Y no es una obligación estipulada por la normativa de la Ley General de Sociedades o de SUNAT que una empresa declare o, ¿cómo se llama esto?, establezca el mismo nombre comercial a su denominación comercial o que el nombre comercial esté inscrito en registros públicos o en la SUNAT. Para ello, señores, yo me quiero preguntar acá, ¿qué incumplimiento ha tenido nuestra empresa ajena a la realidad si ambas partes contratantes, tanto Mito Courier como nuestra empresa, han reafirmado la autenticidad del documento y de la ejecución del servicio? Ahora bien, quiero traer en sala justamente el pronunciamiento de la resolución 1098-2024 TSE-S2, que declaró justamente la no inexactitud de un documento cuestionado. ¿Qué se cuestionaba acá, señores miembros del tribunal? Una constancia de trabajo, que la denominación estipulada en el membrete del documento y la denominación estipulada en el contenido del documento difería, era contraria. Lo mismo que indica nuestra parte. Es contrario, señores miembros del tribunal, y por lo tanto habría información inexacta y no. ¿Por qué? Y cito el fundamento 21 de esta resolución. Ahora bien, de la revisión de la consulta RUC se advierte que el abogado Jacinto Díaz no registra nombre comercial alguno. Sin embargo, no existe prohibición respecto, ya que las normas que regulan la inscripción en el RUC no establecen que las personas al momento de inscribirse deban comunicar a la SUNAT como dato obligatorio el nombre comercial, que ya definí el concepto del nombre comercial en sí mismo y la utilización y la necesidad de utilización en las relaciones comerciales que tenga cualquier empresa en el Perú. En tal sentido, si bien el documento posee incongruencias que afectarían su idoneidad, ello no es argumento suficiente para determinar la inexactitud del mismo, más aún si en el expediente no obra medio probatorio que nos permita arribar a dicha conclusión. Sin perjuicio de señalar que el propio suscriptor ha declarado haber emitido el documento indicado a nombre de justamente la empresa, lo que daría cuenta de que el certificado contiene información real, lo mismo que ha pasado en el presente proceso, señores miembros del Tribunal de Contrataciones. Asimismo, acá también, de una empresa más conocida y más grande que realmente utiliza el nombre comercial, Wigo S.A., en la resolución 525-2023, en la cual Wigo S.A., inclusive en el anexo 1, declaró una denominación que no estaba estipulada en registros públicos. Sin embargo, ¿qué es lo que resolvió entre los fundamentos también la Sala 2 del Tribunal de Contrataciones, en dicho expediente? De que en el anexo 1, el postor declara una denominación, pero no declara que esa sea la denominación usada en registros públicos, siendo que esa denominación puede ser un nombre comercial que haya utilizado la persona, inclusive acá ya había cambiado de nombre. Sin embargo, la empresa también reafirmó que seguía utilizando por cuestiones comerciales el nombre Wigo S.A., el Wigo S.A. Por lo tanto, señores miembros del tribunal, y con esto me permito concluir, justamente respecto a las alegaciones de los presentes descargos, de que respecto al tema de la denominación comercial, que es lo que tanto alega el apelante, se debe tener en claro que en el contrato en ningún extremo nosotros indicamos que Interlogistic es la denominación que se estipula en SUNAT, caso que sería contrario a la realidad. Y segundo aspecto, tanto la otra parte suscribiente del contrato como nuestra empresa ha ratificado la veracidad y autenticidad del documento. En tercer extremo y último, señores miembros del tribunal, el nombre comercial, reitero, y cualquier nombre que se pueda estipular en un contrato, o los errores gramaticales que se puedan tener en un contrato, no vicia de invalidez o nulidad del contrato.
hay varios contratos en los cuales se estipula una letra de más, una letra de menos, un nombre erróneo. Sin embargo, se identifican claramente con el Documento Nacional de Identidad o el Registro Único de Contribuyentes. Y en este caso, para cualquier comité y para ustedes es evidente que en el contrato se ha estipulado el Registro Único de Contribuyentes de nuestra empresa, claramente que es el mismo que mantiene nuestra empresa. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, sí voy a hacer uso de Un derecho de momento, réplica. señor Rojas, me permite unos segundos. Ha levantado la mano la señora Echevarría. Señores miembros del tribunal, les saluda la abogada Joana Fernanda Echevarría Sáenz, abogada de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en representación para el Tribunal OCE. He estado tratando de habilitar el micro, pero por problemas de conexión no ha habido. Se deja constancia, miembros del tribunal, que el link no se me ha enviado, sino es hasta las 9:10 de la mañana, habiendo entrado en ese horario a la presente audiencia. Por lo tanto, solicito también se cuente con la presencia de la suscrita y se nos permita hacer uso de la palabra para la presentación de las diapositivas que han sido debidamente enviadas también al tribunal. Señora Echevarría, el link de la audiencia se envía a las partes a través de toma razón, está contenido en el decreto que programa la audiencia. Ello no ha ocurrido el día de hoy, sino con anterioridad. En esa medida, dado que el acta de audiencia ya se encuentra elaborada y ya estamos en curso de una audiencia, y al no haber podido ingresar antes del inicio de la presente audiencia, no va a poder hacer uso de la palabra el día de hoy. De igual manera, se deja salvo para todas las partes la posibilidad de ingresar documentos por escrito. Gracias. Señores miembros. ¿Está enviado? Señor Rojas. El decreto. Sí, señor presidente, ya puedo hacer uso de la Active palabra. su cámara, por favor, por 3 Sí. minutos. Adelante. Por 3 minutos. Ok, señor presidente. Bueno, señor, en respuesta a la contraparte, quiero dejar un punto muy en claro. Mito Courier hace su descargo, pero no se pronuncia en ningún momento sobre el cuestionamiento que se realizó. En ningún momento. Solamente se basa en señalar que el documento es veraz, cita inclusive el artículo 1, perdón, el numeral 1 del artículo 34 de la ley 27.440, ¿no? Donde señala que queda obligada de verificar de dicho mediante el sistema de muestreo la autenticidad de las declaraciones, los documentos, de las informaciones y las traducciones proporcionadas por los administrados. Y evidentemente hace una interpretación sesgada, muy alineada a sus intereses y señala la fiscalización posterior solo debe realizarse buscando que se confirme la veracidad y autenticidad de los documentos presentados por los autores de las ofertas públicas. En esa misma idea, en ese mismo orden de ideas, Interlogística hace el mismo descargo. Sin embargo, no se recuerda que nosotros ya tenemos un documento emitido por una entidad pública, una entidad que ha evidenciado que en ese estadio que supuestamente su oferta tenía la presunción de veracidad, ya ha sido cuestionado y solamente se limita a decir que es verdadero, ¿no? E introduce el argumento para sustraerse de las posibles sanciones que pueda tener, introduce el argumento que es un nombre comercial, cuestionamiento que nosotros no hemos señalado en ningún extremo de nuestro documento, no lo hemos señalado. El nombre comercial no ha sido tocado por mi representada. Otro punto más es que tanto como Mito Courier y como ahora el adjudicatario Interlogística Perusac, solamente hablan de dichos, nada más que de dichos. Sustentan todo su defensa en dichos. Sin embargo, no presentan ningún documento fehaciente que acredite que efectivamente se ejecutó la prestación. Como lo voy a decir, algún comprobante de pago, voucher de depósito o algún documento que de alguna manera sea contraposición a mi documento presentado, ¿no? Cuestionando que ese documento contiene información inexacta o veraz, ¿no? Asimismo, para terminar ya la resolución que habla el señor, la 1098, habla de dos partes. La entidad cuestionó la emisión de esa constancia de trabajo,
¿no? Y eso se fue a resolver al tribunal. Sin embargo, se olvida que en mi caso, no solamente están las dos partes, hay una tercera parte, una entidad pública que ha emitido un documento que desplaza el estadio de la presunción de veracidad de la que gozaba su oferta. Muchas gracias, señor tribunal. Gracias. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. Conforme, doctor. Por 3 De minutos. manera- Adelante. De manera concisa, indica que justamente, y como su último fundamento indicó que acá hay una tercera parte que desvirtúa la validez de nuestro contrato. Acá, señores miembros del tribunal, reitero, en ningún extremo existe una tercera parte en un contrato bipartito entre dos empresas. Segundo punto, indicamos que en ningún extremo, y reiteramos, la denominación que se estipuló en registros públicos y que se encontraba en registros públicos en esa fecha fue la que se estipuló en el contrato, porque en ningún momento se declara ello en el propio documento. Como tercer punto, la contraparte alega que no hemos desvirtuado su fundamento de que no se ha ejecutado el servicio. Señores miembros, acá tengo su apelación y en ningún extremo cuestiona la ejecución. Lo que cuestiona es la denominación. Por lo tanto, nuestra empresa ha amparado sus descargos en base a dicho fundamento presentado en su apelación, siendo de que no se ha cuestionado la ejecución del contrato. Asimismo, y por último, quiero detallar que las bases integradas para la acreditación de la experiencia del postor te pedían dos fundamentos que se podían acreditar la experiencia. La primera es copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación. O, segundo, comprobantes de pago cuya cancelación se acredita documental y fehacientemente. Señores miembros del Tribunal de Contrataciones, estamos indicando que la base integrada son las reglas definitivas del proceso y se ha estipulado claramente las dos formas para acreditar la experiencia, siendo que nuestra representada cumplió con la acreditación de la primera experiencia, tanto así que el comité de selección nos otorgó la buena pro del proceso de selección. Reiterando que nuestra empresa tiene la mejor oferta económica y en beneficio del Estado peruano. Eso sería todo. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante y del tercero administrado, vamos a pasar a la sesión de preguntas por parte de los vocales e integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, por favor. En Adelante. principio, para el representante del tercero administrado. ¿Qué tal? Buenos días. Una consulta. ¿Cuál es su vinculación con la empresa Interlogistic Perú SAC? ¿Es abogado por este caso? ¿Es parte de la empresa? Asesor externo por este caso. Asesor externo. Ok, ya. En su exposición hace un momento mencionó usted que esta empresa ya usaba esta denominación Interlogistic Perú SAC, inclusive del año 2019. ¿En qué casos? Tiene la documentación, asumo, para señalar ello, ¿verdad? Correcto, tenemos justamente órdenes, servicios que hemos realizado con otras empresas, donde también se estipulaba el nombre comercial. Eso lo ha presentado porque me parece que no está en el caso. No, pero si gusta y lo requiere el tribunal para un mejor resolver, se va a presentar acreditación de la utilización de dicho nombre comercial. No, lo digo porque si alega esos hechos, sería bueno también que de oficio pueda presentarlos, ¿no? Conforme. Bueno, sí, claro. Otro tema adicional es, hace un momento su contraparte ha mencionado, ¿no? Que sus alegatos son solamente hechos, dichos de las partes, ¿no? De la otra empresa y de la suya. Y quisiera preguntarle, este contrato por más de 1 millón de soles, asumo que ha tenido alguna facturación, ¿no? Obviamente. Tenemos la facturación completa. Ujú. También la misma También facturación. sería bueno que la pudieran presentar a fin de ayudar a este tribunal, ¿no? Y alegar, o digamos, dar mayor sustento sobre las alegaciones que han señalado por escrito y en esta audiencia, ¿no? Y también de oficio, ¿no? No necesariamente este tribunal tiene que solicitar información si es que las partes van a alegar algunas situaciones frente a esta audiencia, ¿no? Pero eso quería consultar. Ok. Conforme. Bien. Reiterando, y para finalizar su pregunta también, indicar que el cuestionamiento y la base de esta apelación es una incongruencia de la inexactitud del documento por lo estipulado en registros públicos, no por la no ejecución del servicio. Por eso no se presentaron dicha documentación. Sin embargo, para un mejor resolver, va a estar presentándose la brevedad. Ok. Este colegio igual va a verificar la información que ha presentado, el cuestionamiento que ha presentado la parte. Muchas gracias. Y de igual manera para el representante del impugnante. Buenos días, si pueden encender su cámara, por favor.
Sí, Gracias. cómo no. Sí, señor, buenos días. A ver, en este caso, su recurso, en realidad lo que está cuestionando, ¿no? Es la presentación, menciona incongruencia, también menciona falsedad, inexactitud, ¿no? Ujú. Sobre el requisito de calificación, experiencia del postor sobre este contrato. Y claro, ¿no? Correcto. Menciona que la denominación en registros públicos, en SUNAT, no era esa en el 2020. Eso Ujú. podríamos verificarlo, no, ya lo he expuesto, nos ha mencionado, nos ha mostrado algunos documentos de su propia exposición, documentos que también ha remitido como parte de su recurso. Pero la entidad también al momento de absolver este recurso nos ha remitido información sobre la otra empresa, sobre la empresa Mito Courier, SAC, ¿no? Y esta empresa ha mencionado, ¿no? De manera expresa que ratifica la veracidad de la documentación y de la firma de la emisión de los documentos y su contenido. Entonces, este colegiado, le consulto, ¿no? Que en base a las precedentes también que ha emitido en general el tribunal sobre la veracidad de la documentación, cuando se tiene una verificación en este sentido, ¿cómo debería actuar a su consideración? Porque lo que está mencionando, sí, claro, lo que menciona es particular, ¿no? Hay una denominación que no se usaba en ese momento, ¿no? Pero ¿cómo debería actuar este tribunal en base, como mencionó, me parece en su exposición, ¿no? En base a una duda, esto está por encima de la fiscalización, ¿cuál es la interpretación que tiene sobre ello, por favor? ¿Cómo no? Mire, el tema de la duda razonable que nosotros detectamos fue justamente buscando la información a través de la consulta de la página web de la SUNAT, ¿no? Eso promueve justamente la búsqueda de la información. Entonces, para poder licitar con el Estado se establecen formalidades y legalidades, ¿no? Si nosotros presentamos un contrato en el cual me identifico como Interlogistic y en esa oportunidad no se ha identificado jurídicamente ante la SUNAR como una empresa que puede utilizar esta denominación social, ¿no? Entonces estamos hablando de una información inexacta. No podríamos nosotros o no se podría validar esta información porque hay que tener en cuenta un hecho muy importante. Mito Courier solamente se pronuncia sobre el hecho de que el documento es veraz, pero nunca se pronuncia sobre el cuestionamiento realizado. Nunca dice nada de eso. Solamente me dice, yo digo que es veraz y punto. No tengo que decir nada más. Ese es el punto concluyente. Y la misma defensa esgrima la otra empresa, la contraparte. Es por esto. Pero, a ver, a Mito, o sea, a Mito le corresponde, Mito Courier SAC le corresponde decir que el nombre de la otra empresa es el verdadero. Si no es eso, no es una denominación. No Perdón. perdóname, en una fiscalización cada uno no debe responder por sus propios actos. Eso quisiera entender. Ah, ok. Ya. A ver, vamos a lo siguiente. El contrato como se encuentra membretado y elaborado por Mito Courier, ¿no? Por Mito Courier, ¿no? Nosotros cuestionamos el hecho de que se haya firmado un contrato con una denominación errónea que supuestamente no estaba válida en ese momento, que no estaba y ni se encontraba válida ni registrada en ese momento, y nosotros no hemos cuestionado en ningún extremo de que sea una denominación comercial. En ningún extremo lo hemos cuestionado, ¿no? Ahora, sobre el hecho de que Mito Courier tendría responsabilidad sobre los documentos que firma con la Interlogistic, bueno, recordemos que tengo un documento emitido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que descarta que esa denominación haya sido utilizada, ¿no? En ese estadio de tiempo. Entonces, Mito Courier por lo menos tendría que acreditarnos en aras de la transparencia y señalarnos, sí, esta empresa realizó conmigo contratación, no a mí, sino a la entidad, porque es la entidad la que le busca la veracidad del documento, y en aras de la transparencia debería presentar documentación fehaciente y no solamente dichos. Eso Ahora, es, lo que su representante está cuestionando, para ser más precisos, es en esa falsedad o inexactitud de este documento, por la diferencia del nombre, entiendo, ¿verdad? Ok. Ok. Muchas gracias por sus respuestas. No tengo nada más que consultar. Gracias. Gracias, señor. Gracias.
Doctor César Llanos, ¿va a formular consultas? Buenos días. No, no cuento con consultas. Gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días. Muchas gracias, doctores. Un gusto y buen día. Muchas gracias, señores. Muchas gracias.